Hola señoritas, muy buenos días. El tema que vamos a tocar hoy es sobre división de polinomios y vamos a conocer dos métodos importantes que me van a permitir realizar esta operación de manera muy fácil. Para eso, recordemos algo muy importante. La división de polinomios solamente se puede dar con expresiones algebraicas de una variable cuya finalidad es obtener el cociente y el residuo a partir del dividendo y el divisor. Aquí vemos que se cumple la identidad fundamental o el algoritmo de la división, que nos indica que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Y recordando que la denotación o la simbolización de cada uno de los elementos de una división se representa de esta forma. Dx en mayúscula significa dividendo, ddx donde d es minúscula es divisor, Q se representa al polinomio cociente y R de X se representa al resto o al residuo. En este caso, el primer método que vamos a conocer para dividir polinomios va a ser el método de orden. Este método de orden solamente es empleado para divisiones de polinomio de cualquier grado, incluso si el dividendo es menor que el divisor. Entonces, miren lo que vamos a hacer, señoritas, para poder analizar un ejercicio. Van a observar que cuando nosotros le demos un ejercicio, nosotros le vamos a dar un polinomio en la parte de arriba, el divisor en la parte de abajo, y se va a observar como una especie de fracción. Entonces, señoritas, vamos a trabajar con los coeficientes del dividendo, donde lo vamos a colocar de manera horizontal, ¿ya? Vamos a trabajar con los coeficientes del divisor, donde lo vamos a colocar de forma vertical, donde el primer término de ese divisor no se le va a cambiar el signo, y al resto de los coeficientes de ese polinomio sí se le va a cambiar de signo. Entonces, colocamos una raya horizontal, una raya vertical, ¿ya? Y en la parte interna de acá vamos a hacer una serie de operaciones que les voy a explicar más adelante, donde aquí se van a ubicar en la parte de acá de abajo el cociente y en la parte de acá el resto. Entonces, aquí vamos a observar varias columnas. Esas columnas, ¿verdad?, van a depender o van a ser o están relacionados con el resto, pero va a depender del grado del divisor. Es decir, si el divisor es de grado 2, entonces aquí van a estar dos columnas y el final va a estar compuesto por dos números y esos dos números van a ser los coeficientes del residuo de la división. Entonces, suena muy engorroso, pero vamos a ver ahorita un ejercicio que nos va a dar una idea, una noción de cómo es de fácil este método. Comencemos. Algo muy importante. Siempre tenemos que tener en cuenta que el polinomio que está como dividendo debe estar ordenado de forma descendente y no debe faltar ni una variable. Es decir, ese polinomio debe estar ordenado de manera descendente y completo. Y en el caso de que existiese dos variables, vamos a tomar una como la primordial y que va a definir al polinomio y la otra la vamos a tomar como una constante. Entonces, vámonos con el primer ejercicio. Me dicen, efectúe la división entre el polinomio que vemos acá de grado 5 entre el polinomio de grado 2. Entonces, aquí observamos que está en función de x, ya en la parte de arriba y la parte de abajo. Recordemos que esta partecita de acá en fracción es numerador y la partecita de abajo es el denominador, pero desde el punto de vista de división, este va a ser el dividendo y este va a ser el divisor. Entonces, miren lo que vamos a hacer, señoritas. Vamos a ordenar los coeficientes del dividendo de forma horizontal y los coeficientes del divisor de forma vertical. Entonces, algo muy importante, tenemos que ver si está ordenado de forma descendente. Sí, vemos aquí el término cuya variable es x a la 5, luego debe aparecer el coeficiente de x a la 4, x a la 3, x a la 2, y debe aparecer x a la 1. No la vemos, pero lo vamos a completar como más 0x, ¿está claro? Y por último sería el término independiente. Entonces, aquí está casi completo, casi tienen las condiciones porque está ordenado de forma descendente, solamente que le falta un término. Entonces lo vamos a rellenar con 0
cuando vayamos a colocar el gráfico de los coeficientes en forma horizontal. Ahora, veamos acá si el divisor está completo. Vemos que aquí está el término conformado por x a la 2. Vemos que el siguiente debe ser x a la 1 y lo vemos acá. Y el último sería el de x a la 0, es decir, el que está solamente el número y el que llamamos término independiente. Entonces, este está completo y ordenado de forma descendente. Entonces, vamos a hacer el gráfico donde colocamos los coeficientes del dividendo y del divisor. Vemos que este es el coeficiente de x a la 5, este es el coeficiente de x a la 4, este es el coeficiente de x a la 3, este es el coeficiente de x a la 2, este es el coeficiente de x a la 0, de x a la 1, y este es el coeficiente de x a la 0 o el término independiente. Entonces, observen que rellenamos este espacio, ¿ya? Porque aquí faltaba el término x a la 1, ¿ok? Ahora vámonos con el divisor. Aquí observamos que el coeficiente de x a la 2 es positivo, por lo tanto se mantendrá positivo, ¿ok? Ahora, vámonos con los demás coeficientes. Si el coeficiente de x aquí menos 1, aquí lo vamos a poner como 1. Y si aquí el coeficiente de 2 es positivo, aquí lo vamos a tomar como negativo. Bien, una vez que nosotros formamos este gráfico, comenzamos con una operación que quiero que lo vean de manera detallada o que lo escuchen de forma detallada para que comprendan cómo es el mecanismo. Entonces, observamos que aparece acá el gráfico y van a ver lo siguiente, señoritas. El 15 lo voy a dividir entre 3 y ese resultado lo voy a colocar aquí en la parte de abajo, que me da como resultado 5. ¿Lo ven? Sigo. Este 5 ahora lo voy a multiplicar por este 1 que vemos aquí, que es un coeficiente del divisor, ¿ya? Y eso me va a dar como resultado, ya les digo, 5. Ese 5 lo voy a colocar debajo del menos 11. No de este primer número que vemos acá, que es el primer coeficiente del dividendo, sino debajo del segundo coeficiente del dividendo, ¿ok? Luego volvemos con la multiplicación de 5, pero ahora por el último coeficiente del divisor, que es menos 2. Entonces, 5 por menos 2 es menos 10. Entonces lo coloco al lado del producto que obtuve anteriormente. Entonces, terminé esto que vemos aquí. Ahora volvemos nuevamente con un ciclo. Ese ciclo lo comenzamos, ¿verdad? Pero resolviendo esta operación que se encuentra relacionado con esta segunda columna. Entonces, ¿cuánto es menos 11 más 5? Menos 11 más 5 es menos 6. Y con esa operación, señoritas, vamos a hacer lo siguiente. Este número lo voy a dividir entre 3 y me da como resultado menos 2. Ahora este menos 2, vuelvo con el ciclo y lo multiplico por 1. Y ese resultado lo voy a poner cerca del valor de menos 6, que fue la operación que obtuvimos de manera vertical. ¿Ok? Entonces, menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 por menos 2 es 4. Una vez que nosotros cumplimos con ese ciclo, vamos a buscar ya la suma de estos términos que se encuentran en la tercera columna. Y proseguimos. 21 más 10 menos 2 va a ser 9. Perdón, 21 menos 10 menos 2 es 9. Ese 9 que obtuvimos de ese resultado, vamos a hacer lo siguiente, señoritas. Lo vamos a dividir entre 3 y obtenemos que el resultado es 3. 9 entre 3, 3. Y seguimos con el ciclo. Este 3 lo vamos a multiplicar por 1, que es el segundo coeficiente del divisor, y me da 3. Ahora este 3 lo voy a multiplicar por menos 2 y ese resultado va a dar menos 6. Termino este ciclo, ahora opero los términos que se encuentran en la cuarta columna. Menos 1 más 4 más 3 va a ser 6. Ahora ese 6 lo voy a dividir entre 3 y eso me da como resultado 2. Ahora, ese 2 lo multiplico por 1, lo cual me da, ya les indico, lo cual me da 2.
y este 2 lo multiplico por este menos 2, lo cual da menos 4, y por lo tanto termino el ciclo en esta división. Entonces, hacemos esta última operación ya de forma vertical, donde obtengo que menos 6 más 2 es menos 4. Cuando yo tengo esta operación debajo de esta línea, ya significa que ya dejo de dividir y de multiplicar como lo estábamos haciendo. Luego hacemos esta operación donde 3 menos 4 es menos 1 y pasamos una línea vertical después, antes de la primera, segunda, dejando dos espacios o dos lugares. ¿Por qué? Porque el divisor tiene grado 2. Por lo tanto, como tiene grado 2, tengo que dejar dos lugares. Estos dos lugares que me permiten a mí pasar esta línea, me va a indicar que estos son los coeficientes del cociente y estos son los coeficientes del residuo. Entonces, bellas, para yo saber cuál es el cociente polinomio de esta división, veamos algo muy importante, señoritas. X a la 5 entre X a la 2 es X a la 3. Por lo tanto, ¿cómo empezaría este polinomio cociente? Sería 5X a la 3 menos 2X a la 2 más 3X a la 1 más 2. ¿Y quién sería el residuo? El residuo sería menos 4X menos 1. Y lo van a observar acá. ¿Lo ven? Este sería el cociente y este sería el residuo. Entonces, ese sería el mecanismo, ¿ya? Para poder dividir dos polinomios, pero con el método de orden. ¿Ok? Ahora, vámonos con el método de Ruffini. ¿Ok? El método de Ruffini se utiliza cuando el divisor tiene la forma ax más o menos b o ax a la n más b. Es decir, que el divisor es un binomio o una expresión algebraica conformada por dos términos, donde la variable principal es x y a y b serían coeficientes o números. ¿Ya? Entonces, bellas, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que tengo la división de un polinomio, ¿verdad? Con otro polinomio de esta forma, y debemos hacer este análisis, parecido al método de Horner. En este caso, vamos a colocar los coeficientes del dividendo, en donde el polinomio debe estar ordenado de manera descendente y completado. El divisor va a depender de que el polinomio sea igual a 0 y despejar el valor de x para que quede de la forma b sobre a o simplemente un número entero o natural, ya que con este vamos a operar con los coeficientes del dividendo y así poder obtener el cociente y el residuo. Entonces, aquí vamos a poner el coeficiente del término que está con el valor de x por si el coeficiente de x es mayor que 1. Entonces, en este caso van a estar los coeficientes del cociente alterado, que es el que vamos a obtener cuando vayamos resolviendo, y aquí vamos a observar los coeficientes del resto o el residuo. ¿Ok? En este caso vamos a ver un ejercicio en forma interactiva o de forma de movimiento para que observen cómo se resuelve la división de polinomios entre o por el método de Ruffini. Comenzamos. ¿Sí? Vamos a dividir 5x a la 4 menos 3x a la 2 más 6x menos 2 dividido entre x más 1. Vemos que el divisor es un binomio donde uno de los términos es x y el otro es la variable independiente. Por lo tanto, según la definición o según la forma en cómo debe estar esta división, podemos usar el método de Ruffini. Para eso tenemos que estar muy pendientes de que el dividendo esté ordenado y completado. Aquí vemos que está de forma descendente, ya que está aquí 4, luego 2, luego 1 y luego 0. Solamente que hay un detalle. Falta el término x a la 3. Por lo tanto, cuando vayamos nosotros a construir ya el gráfico con los coeficientes, tenemos que completar con 0 la posición donde se encuentra la variable x a la 3.
Entonces, vemos aquí los coeficientes del dividendo, donde 5 es el coeficiente de x a la 4, 0 es el coeficiente de x a la 3, que no lo vemos, pero lo estamos colocando, menos 3 es el coeficiente de x al cuadrado, más 6 es el coeficiente de x, y menos 2 es el término independiente. Y vamos a trabajar con menos 1, ¿por qué? Porque si yo igualo esto a 0, ¿ya? Y trato de despejar a x, x me da que el valor es menos 1. Por lo tanto, vamos a trabajar con el valor de x, que en este caso de este ejercicio vale menos 1. Trazamos una línea vertical, una horizontal y comenzamos con el análisis de cómo buscar el cociente y el residuo. Entonces empezamos. Bajamos el primer coeficiente del dividendo, el cual es 5, lo multiplicamos por menos 1 y me da que 5 por menos 1 es menos 5. Este menos 5 lo voy a sumar con 0 y me da que el resultado es menos 5, ¿ya? Ahora, este resultado que es menos 5 lo voy a multiplicar por menos 1 y obtengo como resultado que menos 5 por menos 1 es 5. Luego vuelvo a operar, ¿ya? 5 menos 3, que es 2. Ese resultado lo multiplico por menos 1, que es menos 2. Luego vuelvo a operar 6 menos 2, que es 4. Ese 4 lo multiplico por menos 1, que es menos 4. Y eso me da que menos 4 con menos 2 es menos 6. Al terminar esta última columna, ya estoy buscando la finalización del análisis de la división, en el cual estos señores van a ser el coeficiente del cociente y este va a ser el residuo. ¿Ok? Entonces, veamos lo siguiente, señoritas. ¿Quién sería el polinomio cociente? El polinomio cociente lo podemos hacer de la siguiente manera. X a la 4 entre x es x a la 3. Entonces, ¿cómo comenzaría esto? 5x a la 3 menos 5x a la 2 más 2x más 4 va a ser el polinomio cociente. ¿Y quién será el residuo? El residuo será menos 6. Entonces, como lo ven acá, el cociente es esta expresión, pero me piden la suma de los cocientes, la suma del coeficiente de los cocientes disminuido en el resto. Entonces, ¿cuánto da la suma de los coeficientes del cociente? Da 6. Y si a eso le resto, ya, el residuo que es menos 6, recordemos que menos por menos da más, por lo tanto, me da que el resultado entre la diferencia del cociente y el resto va a ser 6 más 6, 12. Entonces, este es el mecanismo que se utiliza a través del método de Ruffini. Ahora vamos a ver o vamos a hablar de divisibilidad entre polinomios. Decimos que el polinomio p de x es divisible por d de x si el polinomio es igual al divisor por el cociente. ¿Está claro? Entonces, es divisible si al dividirlo conseguimos ya un cociente sin residuo. ¿Ok? Es decir, que el polinomio lo puedo expresar como el producto de dos expresiones o de dos polinomios. ¿Ok? O de dos factores. Listo. Vámonos con varios ejercicios donde voy a explicar a partir de un cuadradito que las voy a ir señalando cómo se va surgiendo el problema o la resolución. Ok, señoritas. El tercer ejercicio dice lo siguiente. Dividir el polinomio que vemos aquí de grado 6 entre un polinomio de grado 3. Entonces, antes de poder realizar este gráfico, tenemos que ordenar ya el dividendo y el divisor, y aparte de ordenarlo, tengo que completar. Entonces, vemos que este es un polinomio de grado 6, ya aquí tenemos el término elevado a la 6, x a la 6, luego aquí está el término x a la 5, luego no lo vemos aquí, pero falta el término x a la 4, que lo completamos con 0x a la 4, vemos que tampoco está el término x a la 3, por lo tanto lo completo con 0x a la 3, vemos aquí el término x a la 2, que es 31, y vemos aquí el término que está en función de x, que es 8x, y el último término, que es el término independiente, que es 21.
¿Ok? Entonces, aquí nos están faltando dos términos, ¿ya? Y lo vamos a ordenar cuando estemos aquí en el gráfico. Luego, vamos a analizar el divisor. Está ordenado, pero falta un término. Y ese término va a ser x a la 2. Entonces lo vamos a rellenar con 0x a la 2. Y comenzamos. Ya analizamos que faltan términos y que está desordenado, por lo tanto tenemos que ordenar. Entonces, el primer coeficiente va a ser 1, porque es el coeficiente de x a la 6, ¿ya? El segundo coeficiente va a ser el de x a la 5, que es menos 5, ¿ya? El tercer coeficiente va a ser 0, porque no está aquí, pero debemos colocar 0x a la 4. También tenemos que poner 0x a la 3, no aparece, pero tenemos que colocarlo. Luego colocamos el coeficiente de x a la 2, que es 31. Luego colocamos el coeficiente de x, que es menos 8. Y por último colocamos el coeficiente o el término independiente, que es 21. Ya colocamos el dividendo. Ahora vamos a colocar el divisor de forma vertical. Entonces, el coeficiente de x a la 3 es 1 y lo vamos a colocar con el signo que le corresponde. Luego vamos a colocar el coeficiente 0 de x a la 2. Luego viene el coeficiente de x, que no es menos 2, sino multiplicado por menos 1 da 2. Y luego vamos a colocar como último el término independiente, donde si aquí es menos 7, aquí lo vamos a colocar 7. Ya tenemos el dividendo, ya tenemos el divisor. Ahora comenzamos con las respectivas operaciones. Comienzo. 1 entre 1, 1. Ese resultado lo voy a multiplicar por 0. 1 por 0, 0. Luego 1 por 2, 2. Y 1 por 7, 7. Terminé ese ciclo. Ahora voy a operar esta columna. Menos 5 más 0 es menos 5. Y menos 5 entre 1 es menos 5. Ya culmino acá y comienzo con la multiplicación. Menos 5 por 0 es 0. Menos 5 por 2 es menos 10. Y menos 5 por 7 es menos 35. Listo, completé esa ronda de multiplicación. Ahora me voy con la operación de esta columna. 0 más 2 más 0 es 2. Ese resultado lo divido entre 1. 2 entre 1 es 2. Y comienzo con la ronda de la multiplicación. 2 por 0 es 0. 2 por 2 es 4. 2 por 7 es 14. Ahora vuelvo con la operación de la cuarta columna. 7 menos 10 es menos 3. Menos 3 más 0 es menos 3. Y menos 3 entre 1 es menos 3. Y vuelvo a la ronda de la multiplicación. Menos 3 por 0 es 0. Menos 3 por 2 es menos 6. Y menos 3 por 7 es menos 21. Entonces, observen acá lo siguiente, señoritas. Vemos que ya se completó esta parte de acá adentro. Por lo tanto, el resultado de esta quinta columna va a estar después de esta línea. Cuando esta operación esté después de esa línea, me va a indicar que a partir de ahí sigue el residuo. O si observamos que si esta expresión es de grado 3, significa que aquí van a haber 3 lugares, como ustedes la quieran ver, ¿sí? De igual forma da lo mismo. Entonces, 31 menos 35 más 4 da 0. ¿Ok? Terminé esta operación. Voy a seguir terminando esta operación en forma vertical. Menos 8 más 14 menos 6 es 0. Y 21 menos 21 es 0. Entonces, ¿qué puedo decir yo acá? Que el residuo da 0, ¿ya? Y que los coeficientes del cociente es menos 1, menos 5, 2 y menos 3. O el polinomio va a ser x a la 3 menos 5x a la 2 más 2x menos 3. Como me piden el resultado de la suma de los coeficientes, me da que 1 menos 5 más 2 menos 3 es menos 5. Ok, señoritas, ahora vámonos con el ejercicio número 4. Me dicen que utilice el método de Ordner para dividir este polinomio de grado 4 con este polinomio de grado 2 con el fin de buscar el valor de del término independiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la respectiva división con el gráfico
y asumiendo lo que nos dice este ejercicio, que me dicen que el resto es nulo. Si el resto es nulo, significa que este valor que vemos acá debajo de esta línea es 0. Entonces tenemos que buscar este valor que está aquí para igualarlo con 0, ¿ya? Podamos buscar el valor de m. Pero todavía no nos coloquemos o no nos metamos con eso. Vamos a hacer la división respectiva. Entonces, recordemos que el dividendo debe estar organizado y completado, ¿ya? Y el divisor también. Vemos acá que esto está compuesto por 5 términos. Como es de grado 4, significa que está completado. Y vemos que los exponentes van de forma descendente con respecto a la variable. Por lo tanto, está completado. Ahora vámonos con el divisor. Vemos que de grado 2 tiene 3 términos. El primer término es x a la 2, el siguiente es x y el otro es x a la 0. Por lo tanto, está ordenado. Conclusión, ordenado y completado. Vamos a hacer el gráfico con los coeficientes del dividendo y del divisor. Entonces, en este caso, vemos aquí los coeficientes ya del dividendo de forma horizontal. Ahora vamos a colocar los coeficientes del divisor de manera vertical. Vemos que el coeficiente de x al cuadrado es 1, por lo tanto lo dejo igual. Pero voy a cambiar los signos del coeficiente de x y 1. Si aquí está 3 positivo, aquí lo voy a cambiar a 3 negativo. Y aquí el 1 que está positivo lo cambio a negativo. Una vez ya tengo esto, comienzo con la división. 1 entre 1, 1. Ese resultado lo voy a multiplicar por menos 3 y eso me va a dar menos 3. 1 por menos 1 es menos 1. Por lo tanto, ya terminé esta ronda y voy a empezar a analizar la operación de forma vertical, ¿ya? O la resta o la suma de estos términos que están de forma vertical en la segunda columna. 3 menos 3, 0. 0 entre 1 es 0. Por lo tanto, este 0 lo voy a multiplicar por menos 3, que es 0. Y este 0 lo voy a multiplicar por menos 1, que es 0. Termino esta ronda. Ahora voy a hacer la operación de estos números de forma vertical. 2 menos 1, 1. 1 entre 1, 1. Y lo que hago es multiplicar 1 por menos 3, es menos 3. Y 1 por menos 1 es menos 1. Conclusión, el término que está acá, señoritas, vale menos 1. ¿Ok? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Conociendo este término, pues lo podemos dejar hasta ahí porque es lo que nos interesa. O seguimos analizando. ¿Ok? En este caso, vemos que este divisor es de 2 grados, por lo tanto, aquí deben haber 2 lugares y aquí coloco la línea vertical que me divide los coeficientes del dividendo y del divisor. Entonces, hacemos esta operación, ya, donde colocamos el valor ya de resultado debajo de esta línea. Ahí nos indica que concluye ya las operaciones. Entonces, 3 menos 3, 0, ya. Por lo tanto, este valor da acá 0 y m menos 1 da 0. Ya obteniendo esta ecuación simple, puedo buscar el valor de m e indicar que el valor de esa letra o de esa variable es 1. ¿Entendido? Ok, vámonos con el siguiente ejercicio. Vemos aquí que me piden hallar el cociente de la siguiente división de polinomios. Utilizamos el método de Horner, vemos que está ordenado y que está completo. Vemos que el divisor está ordenado y completo, por lo tanto lo que podemos hacer es hacer el gráfico con los coeficientes del dividendo y del divisor. Entonces vemos que el coeficiente de x a la 3 es 1, el coeficiente de x a la 2 es menos 10, el coeficiente de x es 14 y el coeficiente de x de la variable la variable independiente es menos 9. Entonces, vámonos con el divisor, donde el coeficiente es 1, donde el coeficiente de x sola es menos 4, por lo tanto lo cambio a 4. Y el término independiente aquí es menos 3, por lo tanto aquí lo coloco como 3 positivo. Y comienzo el análisis de la división
entre el primer coeficiente del dividendo y el primer coeficiente del divisor. 1 entre 1, 1. Luego este 1 lo multiplico por el segundo coeficiente del divisor, que es 4. 1 por 4 es 4. 1 por 3, que es el último coeficiente del divisor, que es 3. Termino esta ronda, saco el resultado de menos 10 más 4, que es menos 6. Y ese menos 6 lo voy a dividir entre 1, que me da menos 6. Ese menos 6 lo multiplico por 4, que da menos 24. Ese menos 6 que lo multiplico por más 3, que es menos 18, ¿ya? Y veo que hasta acá termina esta operación, por lo tanto saco este resultado, ¿ya? Y coloco esta conclusión debajo de esta línea, indicándome que ya no voy a hacer más divisiones ni multiplicaciones. Entonces, 14 más 3 menos 24 es menos 7, y menos 9 menos 18 es menos 27. Entonces, como este es un polinomio de grado 2, significa que tengo que colocar la línea en este lado, donde existen acá dos lugares que le corresponde al residuo. Entonces, ¿quiénes serían los coeficientes del cociente? Sería 1 y menos 6, donde el cociente va a ser en forma polinómica x a la 1 menos 6. ¿Y quién sería el residuo? El residuo sería menos 7x menos 27. ¿Ok? Último ejercicio, donde voy a explicar lo que es Ruffini. ¿Ok? Vemos que en este último ejercicio vamos a explicar Ruffini porque vemos que el divisor es de la forma x menos un medio. Es decir, un binomio donde aquí la variable es x y el término independiente es un medio. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar los coeficientes del dividendo en un gráfico donde lo vamos a colocar de manera horizontal. Tenemos que ver que están ordenados y que esté completo, ¿ya? Para poderlo graficar. Entonces, vemos aquí que el único que falta es x a la 3. Por lo tanto, aquí lo vamos a completar con 0x a la 3. Vemos que este es el coeficiente de x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y el término independiente. Ahora, no vamos a utilizar aquí los coeficientes del divisor, sino que vamos a usar ya esta expresión, este binomio, igualándolo a 0 y buscando el valor de x, que es un medio. Una vez que busquemos el valor de x, que es un medio, procedemos a multiplicar ya el primer coeficiente del dividendo por un medio para obtener que eso da 4. 4 lo sumo con 6, que eso es 10. Luego 10, que es el resultado de esta operación, lo multiplico por un medio, lo cual me da 5. Luego 5 más 3 es 8. Ese 8 lo multiplico por un medio, que es 4. Luego a estos dos números los sumo, me da 4. Lo vuelvo a multiplicar por un medio, que me da 2. Luego 4 lo sumo con 2, que me da 6. Vuelvo a hacer la operación de multiplicarlo por un medio, que me da 3. Ese 3 lo opero con menos 1, que me da 2. Ese 2 lo multiplico por un medio, que me da 1. Y luego me queda la última columna, que es 2 más 1, 3. Entonces, observamos aquí que los coeficientes del cociente es 8, 10, 8, 4, 6, 2 y el residuo es 3. ¿Está claro? Entonces, me dice calcular la suma de los coeficientes del cociente. Pues sumamos todos estos términos. ¿Ok? Sería 18, 26, 30, 38. ¿Ok? Entonces, voy a mandarle una tarea de 3 ejercicios de Horner, 3 ejercicios de Ruffini, ¿ya? Para que apliquen lo que aprendimos. Entonces, señoritas, nos vemos. Espero que me hayan entendido. Cualquier duda, por favor, no duden en contactarme. Entonces, nos vemos, chaito, señoritas, que estén muy bien. Se les quiere.